Muy buenos días, queridos fieles, agentes de pastoral y todas las personas que nos ven a través de este canal, reciban un cordial saludo. El día de hoy de nuevo me dirijo a ustedes para compartir una breve reflexión de la palabra que nos pueda ayudar. Quisiera, por lo tanto, comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Dispongamos la mente, dispongamos el corazón a la escucha atenta de la palabra que nos ha dejado Jesús. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino dirá lo que haya oído y les anunciará lo que va a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como ven, de nuevo un texto que viene a revelarnos un poco más de lo que es Dios. Jesús nos ha anunciado que enviará el Espíritu Santo, y lo celebraremos solemnemente el último domingo de este mes. Pero el día de hoy me llama la atención y quiero compartir esta breve reflexión, que Jesús además muestra que los hombres y los discípulos de Jesús en muchas ocasiones no están en grado de entender. Esto podría ser doloroso aceptarlo. La limitación de mi entendimiento. Y es doloroso sobre todo para aquel que se ha cultivado en la escuela de la soberbia. Por eso los santos, Jesús mismo, siempre nos han invitado primero a la humildad. Y recuerdo las palabras de San Agustín. Si me preguntas qué es lo esencial en la religión, qué es lo primero y lo esencial en la disciplina de Jesucristo, te puedo decir que lo primero es la humildad. Lo segundo es la humildad. Y lo tercero es la humildad. Y así nos decía uno de nuestros santos, patrono de los párrocos, Santo Cura de Ars. Si no tienes humildad, se puede decir que no tienes nada. Por eso pedimos la humildad. Y aunque en ocasiones nos cuesta, y podría ser doloroso reconocer nuestra propia ignorancia, sin duda que es base para abrirnos a la sabiduría de Dios. Porque, ¿qué es la ciencia humana delante de la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la medida del saber humano ante la ciencia divina? Para muchos podría ser doloroso entender que la sabiduría del hombre es frágil y poca cosa. Por eso hoy quiero recordar las palabras de Santa Teresa. Dice Santa Teresa: solo la humildad es la que puede algo. Y esta no es adquirida por el entendimiento, sino con una clara verdad que comprende en un momento lo muy nada que somos y lo muy mucho que es Dios. Queridos hermanos, pidamos pues en esta jornada el entendimiento. Dice Jesús, hay cosas que aún no pueden entender. Por eso pedimos a Dios la humildad, porque sin la humildad la vida cristiana no es nada. Dice uno de nuestros santos, y comparto también de San León Magno: la sabiduría cristiana no consiste en la abundancia de las palabras. La sabiduría cristiana no es la sutileza de mi razonamiento. La sabiduría cristiana no es el deseo de alabanza y gloria. La sabiduría cristiana es la verdadera y voluntaria humildad que nuestro Señor eligió y enseñó con plenitud, nuestro Señor Jesucristo. Pues pidamos a Dios que nos aleje de esta tentación,
que nos aleje de este peligro. Creer que mi razonamiento, creer que mis proyectos, creer que mis opiniones son el centro de la experiencia cristiana. ¿Cuántos cristianos y cuántos de nuestros grupos en ocasiones se ven tentados, como dice el Papa Francisco, a querer presentar su experiencia como absoluta? Y dice el Papa Francisco, uno de los peligros para nuestra santidad, para mi santidad y tu santidad, es el gnosticismo. Es decir, creer que el conocimiento personal, el conocimiento que ha acumulado mi grupo, el conocimiento que creo tener en mis lecturas espirituales, vienen a cerrar toda la experiencia. Y dice el Papa Francisco, Dios no puede ser domesticado. Dios bendice, incluso a través de las personas, dice él, que tú consideras un desastre, Dios puede mostrarse. Por eso hoy pedimos el Espíritu Santo para que venga a darnos entendimiento, ciencia, sabiduría, de modo que podamos comprender y entender el misterio de Dios y su presencia en medio de nuestra vida y de nuestra historia. Pedimos humildad, docilidad, pedimos al mismo tiempo la actitud de obediencia. Dice otro santo, si la obediencia no te da paz, es que eres soberbio. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos la voz de Dios que nos llama en estos días sin duda a la misericordia, a la caridad, que nos llama al encuentro cercano con Dios y a la docilidad a las nociones del Espíritu Santo. La soberbia nos pierde, la soberbia pervierte nuestra mirada y nuestras intenciones. Dice San Agustín, el que es soberbio es como quien lleva polvo contra el viento, todo pierde. Hermanos, agentes de pastoral, grupos de nuestra parroquia y los fieles que nos escuchan, pidamos con mucha humildad el don de la fe, porque la fe es de los humildes. Pidamos con humildad la luz de Dios, que venga a darnos entendimiento, que venga a revelarnos la verdad plena, el misterio de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios siga acompañando sus trabajos y tareas. Nos seguimos encomendando a sus oraciones y cuenten con nuestra oración, sobre todo por las mañanas, la oración eucarística. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre.